Indagamos sobre los procesos de fotosíntesis y respiración de las plantas. Área Ciencia, Tecnología y Salud. Competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Propósito. Desarrollarás una indagación científica, usarás procesos básicos de la ciencia como la problematización de situaciones, diseñar estrategias para tu indagación, generar y registrar datos e información, analizar datos, también evaluarás y comunicarás el proceso y los resultados de tu indagación. Iniciamos con las siguientes preguntas. ¿Cómo se clasifican las plantas? ¿Por qué son importantes? ¿Qué relación existe entre la fotosíntesis y la respiración en las plantas? ¿Cómo el conocimiento sobre la forma de alimentación de las plantas ayudaría a mejorar su cultivo en el hogar? Bueno, comenzaremos aprendiendo características de las plantas. Las plantas se caracterizan porque son eucariotas, tienen núcleo, pared celular, cloroplastos, vacuolas. Son pluricelulares porque su cuerpo está formado por muchas células y se organizan en tejidos, órganos. Son autótrofas porque elaboran su alimento mediante la fotosíntesis. Las plantas se clasifican en dos grupos, plantas sin flores y plantas con flores. En las plantas sin flores tenemos a las briófitas y a las pteridofitas. Las briófitas no tienen tejido, conductores, ni sostén. Las pteridofitas tienen tejido, conductores y también tejidos de sostén. En el caso de las plantas con flores tenemos a las gimnospermas y a las angiospermas. Dentro de las angiospermas vamos a tener a las monocotiledóneas y a las dicotiledóneas. Monocotiledóneas porque son semillas con un solo cotiledón y las dicotiledóneas porque presentan semillas con dos cotiledones. ¿Cómo se nutren las plantas? Existe todo un proceso para que las plantas se nutran. Son capaces de fabricar todas las sustancias que necesitan para vivir. Las plantas no necesitan para su nutrición de otros seres vivos. Este tipo de nutrición se denomina autótrofa. Auto significa uno mismo y trofos, alimento. Es decir, ellos mismos elaboran su propio alimento y el procedimiento se denomina fotosíntesis. En este proceso de la nutrición de la planta se va a dar la absorción, la conducción, la transpiración, la respiración y como un proceso integral la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso mediante el cual la energía lumínica del sol es transformada en energía química.
Los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan la luz solar como fuente de energía para transformar la materia inorgánica del medio externo en materia orgánica que utilizan para su desarrollo. Las plantas utilizan los recursos del medio ambiente como el agua, la luz del sol, el dióxido de carbono del aire y minerales que están en el suelo, y con esto producen su propio alimento. ¿Qué ocurre en una fotosíntesis? ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Este proceso principalmente ocurre en las hojas de las plantas. Tiene la fotosíntesis dos fases. Una fase dependiente de la luz, también llamada fase luminosa, en la que forman moléculas de energía y necesita de la energía de la luz del sol. La fase oscura, llamada también bioquímica, utiliza las moléculas de la energía para producir el dióxido de carbono, moléculas de carbohidratos como la glucosa, fructosa, almidón, grasas, proteínas que requiere la planta para su desarrollo. La fotosíntesis se expresa en la siguiente ecuación química, donde la molécula de agua con el dióxido de carbono juntas son moléculas inorgánicas mediante un proceso de reacción química generada por la energía de la luz del sol, se va a transformar en molécula orgánica, formando compuesto orgánico como la glucosa y liberando el oxígeno. ¿Por qué se dice que las hojas son el centro de operaciones de la planta? En las hojas de las plantas se desarrollan dos procesos vitales: la respiración y la digestión de la planta. La combinación de ambos tiene como objetivo convertir la energía luminosa en energía química. ¿Qué encontramos en las hojas? En las hojas se encuentran los estomas. Los estomas son unos poros diminutos esparcidos por toda la superficie de la hoja, del embés de la hoja, donde encontramos además los cloroplastos, que contiene pigmentos fotosintéticos y proteínas necesarias para captar la luz. El principal es la clorofila. Entonces, las estomas son poros diminutos en donde vemos acá una hoja. Mediante un corte observamos las estomas. Para ver las estomas necesitamos un microscopio electrónico y de esa manera vamos a poder percibir los movimientos que tienen los estomas. Se dice que ellos tienen aproximadamente 140 movimientos para captar el dióxido de carbono.
Cada estoma hace 140 movimientos. De esa manera, aproximadamente en un helecho genera 5 litros de dióxido de carbono. Es importante destacar que la fotosíntesis es el proceso químico relevante en la Tierra e imprescindible para la supervivencia. Los animales, el hombre y todos los seres vivos que existen necesitan de este proceso fotosintético. Las plantas pueden nutrirse por el medio de la fotosíntesis y otros organismos obtienen alimento de sus raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Además, el proceso de fotosíntesis libera uno de los productos más importantes para la respiración, el oxígeno, y a su vez absorbe el dióxido de carbono. Llegó el momento del reto. Ahora emprenderás tu proyecto. El proyecto se titula Demostrar la presencia del oxígeno durante la fotosíntesis. ¿A partir de qué situación estamos nosotros enmarcando este proyecto? Acá hay una pequeña lectura para motivarte a la curiosidad. Dice, he decidido ambientar mi cuarto con plantas naturales. Mi mamá al ingresar observa y me dice que la habitación está linda, pero que debo retirar las plantas durante la noche y me repite, ¿has escuchado que al dormir en una habitación con varias plantas se puede provocar la asfixia de las personas que descansan allí debido a que las plantas respiran por la noche? Así que me pregunto, ¿qué sucede realmente durante la noche con las plantas? ¿Sería necesario sacar mis plantas en la noche para que no me roben el oxígeno? En este proyecto que vas a emprender, despejarás tus dudas. Los materiales es una botella de litro, plantas acuáticas, 15 gramos de bicarbonato, un globo, cinta adhesiva, un recipiente, una cucharilla, una balanza pequeña para pesar el bicarbonato. Procedimiento, vas a colocar la planta acuática en la botella, luego vas a colocar agua hasta la mitad en la botella, en el recipiente. Aparte, en otro recipiente vas a colocar 15 gramos de bicarbonato con medio litro de agua y lo vas a mezclar hasta que se diluya totalmente el bicarbonato en el agua. Luego, ese líquido lo vas a vaciar a la botella que contiene la planta acuática más la mitad de agua que ya tiene. Luego colocarás un globo en el pico de la botella y lo aseguras con una cinta adhesiva. Colocarás la botella al sol y lo vas a observar durante varias horas lo que va sucediendo. El acontecimiento de este proceso lo irás anotando en una tabla de datos que en el portafolio se te ha asignado. También para apoyar al desarrollo y el éxito de tu proyecto, te estoy adjuntando un link con el video para que puedas visualizar también el procedimiento. Finalmente, desarrollarás el informe de indagación con estas pautas que
Te estoy mostrando porque un proyecto de indagación científica responde a un procedimiento donde problematizas la situación, formulas hipótesis, identificas variables, diseñas estrategias para la indagación, realizas el experimento, registras los resultados y finalmente elaboras tus conclusiones. Eso me presentarás en el portafolio. También con la finalidad de reforzar tus conocimientos, te comparto 2 links donde podrás reforzar y o complementar la clase de hoy. Querido estudiante, no te olvides enviar las evidencias de tu portafolio a mi correo. Y como siempre, estamos en contacto permanente mediante el WhatsApp.